Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción, Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. En este episodio de temas clave, bases de datos relacionales e integridad de datos. Hola, bueno. Una de las ventajas de las bases de datos relacionales y de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, como por ejemplo Access de Microsoft, entre otros, es garantizar la integridad de datos. Este concepto de integridad de datos tiene varios aspectos. Básicamente, significa que los datos que están en la base de datos no contengan errores y que sean ciertos y precisos, que no se pierdan ni sean borrados o modificados accidentalmente. Además, otro aspecto de la integridad de datos se refiere a la seguridad que tiene en cuenta que los datos solamente puedan ser manipulados y consultados por áreas y personas autorizadas para ello. Esto se realiza mediante la asignación de permisos para la visualización, la copia, la modificación, el agregado o la eliminación de datos y grupos de datos. Esta asignación de permisos resultará en que, por ejemplo, el agregado de una nueva cuenta, el plan de cuentas de una empresa, por ejemplo, solo va a poder ser realizado por algunas personas del área de contabilidad, en tanto que la consulta de ciertos datos críticos y personales de los empleados solo va a ser visualizada por personas del área de recursos humanos o por los jefes directos de esas personas. O, por ejemplo, que la eliminación del pago de una multa de tránsito solo pueda ser realizado por personal autorizado desde el Tribunal de Faltas. Además, todo tipo de alta, baja o modificación de cualquier registro de la base de datos relacional quede identificado con la información de qué usuario realizó la transacción, incluyendo la fecha y la hora de la misma. Y otro aspecto de la integridad de datos a considerar, ya dijimos la seguridad, otro aspecto es la calidad de datos, que se enfoca además de la confiabilidad y veracidad de los mismos en la normalización. ¿Qué era esto de la normalización? Es eso que cuando estamos, por ejemplo, completando algo, se despliega una lista para elegir tipos de datos, de manera tal que, por ejemplo, una localidad siempre la vamos a escribir de una misma manera, pues la vamos a seleccionar de esa lista. O las fechas serán en formato día, mes y año y no se podrá ingresar de otra manera. O si el año está ingresado con 4 dígitos, no se va a poder ingresar el año con 2 dígitos. O si se espera un dato numérico, no se podrá ingresar en ese campo un texto, ¿sí? O si se espera un número de 8 cifras, no se va a poder poner uno de mayor cantidad, y así sucesivamente. Un caso especial es el tema del QUIL o QUIT, que tiene un formato muy específico en la cantidad de dígitos. 2 dígitos, guión, luego 8 dígitos y por último, guión y un dígito verificador. Este dígito verificador se comprueba al ingresar a la base de datos para garantizar que los dígitos anteriores no han sido ingresados erróneamente. El QUIL es el Código Único de Identificación Laboral. Es el número asignado a todo trabajador al inicio de su actividad laboral en relación de dependencia acá en Argentina. Y está formado por un prefijo de 2 números, luego el DNI y un dígito verificador. Los dígitos, los 2 primeros dígitos indican el tipo, ¿sí? Suelen ser 20 para hombres, 27 para mujeres y 23, 24, 25 o 26 para ambos en caso de que ya exista un QUIT idéntico. Y 30 es para empresas. En el caso de las empresas, el número de DNI es reemplazado por un número designado por la AFIP, ¿sí? Los 2 primeros números indican el género del poseedor del QUIL o QUIT, o si es una empresa, o si es una empresa nos lo va a indicar con el 30.
y luego viene el DNI de la persona o el número que la FIP le haya asignado a la empresa en caso de una empresa, y por último el dígito verificador que, bueno, se calcula a través de una serie de algoritmos que no vienen al caso en este momento, pero los dejo con Flavio para que les cuente un poco más acerca de las bases de datos relacionales e integridad de datos. Gracias, Lu. En mi caso, el QUIL y QUIT es el mismo porque yo soy monotributista. Entonces, personas físicas y también empresas monotributistas comparten el mismo número. O sea que yo tengo 20 guión y luego mi DNI y luego el 8. Exactamente. Y es en ambos casos mi QUIT como monotributista y mi QUIL como empleado. Exactamente. Es interesante el número de QUIT y las características, y es interesante también esto de saber que antes había documentos que se repetían por errores en el Registro Nacional de las Personas. Piensen en millones de documentos emitidos, ha habido errores y algunas personas tenían el mismo documento. Algunas personas tenían el mismo número de documento. Además, en la antigüedad, las mujeres tenían una F adelante y los hombres una M y luego un número de documento. Entonces se repetía un mismo documento femenino, con F adelante, que masculino. Entonces lo que tomó como decisión la FIP y ANSES fue generar ese número 23. Para los poquitos DNI repetidos, se utilizó el 23. También aparece el 23 por alguna otra razón que el Registro Nacional de las Personas decida. Pero normalmente los números son 20 para hombres y 27 para mujeres. Bien, entonces, fíjense ahí cómo se resolvió esto de que no podía haber dos números repetidos. ¿Vieron? Porque el campo clave tenía que ser único. Por eso se llama clave única de identificación tributaria, QUIT, porque si poníamos la base de datos de todos los argentinos por número de documento, íbamos a encontrar documentos repetidos. Entonces el gobierno decidió generar un nuevo número que se llama QUIT, agregándolo esos dos adelante y el código verificador atrás, solucionó esto y hoy sí podemos decir que en Argentina no hay dos QUIT iguales. Ya no hay dos QUIT iguales. O sea, cada QUIT corresponde a una persona física o, en el caso de 30, a una persona jurídica, una empresa. Bien, este es el concepto entonces, dentro de las bases de datos relacionales, que estos campos clave de cada una de las tablas de una base de datos relacional deben ser únicos. Porque, como ya habíamos dicho, una base de datos relacional es un conjunto de tablas unidas con relaciones. ¿Qué es lo que se relaciona? Bueno, uno de esos campos de las tablas con uno de los campos de la otra tabla. Vamos a dar el ejemplo claramente con los códigos postales para que nos quede bien claro cómo es esto de la base de datos relacional que relaciona tablas donde están guardados los datos. La cuestión es así, imagínense los domicilios nuestros, ¿verdad? De todo el aula. Ponemos el código postal, supongamos 1752, el caso de mi casa, y luego tenemos que escribir al costado, en otro campo, Lomas del Mirador, ¿sí? 1752, Lomas del Mirador. Bien, pero ¿qué pasa si hay varias personas de Lomas del Mirador? Si siempre ponemos 1752 en el campo del número de código postal y Lomas del Mirador en el campo de la descripción de la localidad, puede ser que al tipear algunos escriban Lomas del Mir, otros hayamos puesto Lomas del Mirador, unos con mayúscula, otros con minúscula, otro haya puesto Loma del Mirador y distintos tipos de errores en la descripción de la localidad que harían que a la hora de buscar cometiéramos errores. Pues por ahí buscamos queriendo saber Lomas del Mirador, cuánta gente hay,
y el de que dice Loma del Mirador no va a aparecer, porque esa es otra localidad. ¿Se comprende el concepto? Y entonces tendríamos un problema. Y además, en el caso que las hubiésemos ingresado todas bien, tendríamos un montón de celdas en la tabla, un montón, que dicen Loma del Mirador, Loma del Mirador, Loma del Mirador, y no tiene sentido, ocupan espacio tontamente. Entonces, las bases de datos relacionales, al tener tablas relacionales, ahorran espacio y permiten que los datos estén con menos errores, más normalizados, ¿sí? O sea, garantizan lo que se habló hace un poquitito por parte de Lu, la integridad de los datos. Bien, entonces, ¿cómo haríamos esta construcción para que funcionara bien? Tendríamos la tabla de los domicilios de cada uno de nosotros, o sea, nuestros datos con el código postal, pero sin la descripción de localidad. Y aparte, tendríamos otra tabla como la que ya construimos en un ejercicio de los códigos postales. La tabla de códigos postales tiene dos columnas, una con el código y otra con la descripción de la localidad. Entonces, en un momento estaría 1752, Lomas del Mirador. Fíjense que en el caso de la tabla de códigos postales, el campo por el cual lo ordenamos, le llamamos campo clave, el que ordenamos, ¿sí? Es único porque no hay dos códigos postales iguales. Cada código postal corresponde a una localidad. No hay dos códigos postales iguales, ¿sí? Entonces, cuando queremos armar un reporte con nuestros domicilios, por alguna razón que nos pidan, nos dicen, bueno, sacá todas las mujeres del grupo, del curso administrativo, con estos datos, nombre, apellido, documento, código postal y descripción de la localidad. Entonces nosotros vamos a armar ese reporte en la base de datos y le vamos a decir, el documento sacalo de la tabla aula, por ejemplo. El nombre aula, el apellido en aula, el código postal de aula, pero la descripción del código postal, sácalo de la tabla códigos postales. Y además diremos que están conectadas ambas tablas por el campo clave código postal. De esa manera, nosotros guardamos en la tabla de códigos postales la localidad una sola vez. Y en la tabla de los domicilios solo ponemos el número de código postal. Esto hace que la base de datos tenga mayor confiabilidad. ¿Se comprende la idea? Y es más compacta. Todo esto nosotros como administrativos no es que lo tengamos que hacer nosotros, porque en general lo operan gente de sistemas, arma los reportes, las consultas y todo lo demás. Pero muchos administrativos también aprenden sistemas de gestión de base de datos, como por ejemplo Access de Microsoft, y ellos mismos pueden hacer, o sea, ustedes mismos y mismas, pueden hacer estos reportes armando las bases de datos relacionales. En formación profesional damos el curso de Access y muchos administrativos, luego de tomar Word, procesador de texto, luego de tomar Excel, planilla de cálculo, luego de tomar PowerPoint, presentaciones digitales, deciden también tomar el curso de Access y entonces aprenden a hacerlas. De momento, en nuestro curso no nos interesa que lo armen, pero sí que tengan el concepto de que una base de datos relacional es una base de datos construida a partir de relaciones entre muchas tablas, donde cada tabla tiene un tipo de información específica y siempre en cada tabla hay un campo clave que es único y no se repite, obviamente, por ser único, ¿sí? El caso de la tabla de códigos postales que dijimos era el número de código postal. En el caso de la tabla aula, con nuestros datos de alumnos presentes en el aula, era el número de quill de cada persona, que es único también. Siempre toda tabla de una base de datos relacional tiene un campo clave que es único y está ordenada de menor a mayor por ese campo.
Así que bueno, ese es el concepto de base de datos relacionales. Por ahora lo damos así genérico, no queremos que profundicen, pero sí con Lu les recomendamos altamente que tomen el curso para complementar su tarea de administrativo, para lograr más competencias digitales, que tomen los cursos, además de procesador de texto, además de presentaciones digitales, además de planillas de cálculo, ¿sí? Que tomen el curso de sistemas de administración de bases de datos relacionales. Bueno, les mandamos un beso grandote y nos vemos en próximos episodios de temas de formación profesional.